Jesús no dejó de corregir incluso a las autoridades religiosas y civiles de su tiempo, y lo hizo por una razón muy profunda. ¿Sabes por qué? Porque a quienes se les ha dado mucho, mucho se les exigirá, y a quienes se les ha confiado mucho, aún más se les pedirá. Esta es una enseñanza contundente que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Este versículo nos recuerda que la responsabilidad que acompaña la autoridad no es una cuestión ligera. Dios ha depositado dones y talentos en nuestras manos, no para que permanezcan inactivos o escondidos, sino para que los hagamos fructificar y produzcan resultados en el reino de Dios. Y aquí viene la pregunta que deberíamos hacernos constantemente: ¿estamos realmente correspondiendo a la confianza que el Señor ha puesto en nosotros? No se trata solo de recibir bendiciones o de ocupar una posición, sino de hacer buen uso de lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos administrando correctamente los dones que hemos recibido, los talentos que nos fueron confiados? ¿Estamos cuidando, con responsabilidad y dedicación, las almas y las vidas que el Señor ha puesto bajo nuestra influencia, ya sea en nuestras familias, en nuestros trabajos o en nuestras comunidades? Esta reflexión nos lleva a comprender que la responsabilidad que tenemos no se limita solo a las autoridades visibles, como las religiosas o las políticas, se extiende a cada uno de nosotros que ejercemos influencia en algún ámbito de la vida. Tal vez no tengamos un cargo público, pero sí tenemos la autoridad de ser padres, madres, jefes de familia, educadores, guías espirituales, amigos y compañeros de trabajo. Todos, en algún nivel, ejercemos autoridad o influencia sobre otros, y Jesús, al igual que se dirigió a los líderes de su tiempo, hoy nos llama a examinar cómo estamos manejando esa responsabilidad. El desafío de la responsabilidad no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha llamado a aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo o autoridad a rendir cuentas. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida del rey David, un hombre que, aunque fue llamado, conforme al corazón de Dios, también enfrentó consecuencias cuando falló en ejercer su autoridad de manera justa y recta. Lo mismo se aplica a nosotros en nuestra vida diaria. Estamos ejerciendo nuestra autoridad, ya sea grande o pequeña, de una manera que refleje el carácter de Dios. O, por el contrario, nos hemos dejado llevar por el deseo de reconocimiento, poder o beneficio personal. En este pasaje de Lucas, Jesús claramente critica a los fariseos y a los maestros de la ley no simplemente por el cargo que ocupaban, sino por la falta de integridad en su corazón. Aunque portaban títulos de gran respeto y eran reconocidos públicamente, en su interior habían perdido de vista la justicia, la humildad y la misericordia. Jesús señala su hipocresía y disimulación, cualidades que los alejaban de la verdadera esencia de lo que significa servir a Dios y a su pueblo. Esta advertencia no es solo para los líderes religiosos de entonces, sino para todos nosotros hoy. Jesús no condena la autoridad en sí misma, pero sí el mal uso de ella. La autoridad que se nos otorga, sea cual sea su forma, debe estar alineada con la justicia divina, el amor al prójimo y la misericordia hacia quienes nos rodean. En muchos momentos del Evangelio, encontramos que Jesús elogia a personas en posiciones de autoridad que, a pesar de su cargo, ejercían su poder con humildad y rectitud. Un ejemplo notable es el del oficial romano, a quien Jesús dirigió estas palabras: «Nunca he encontrado tanta fe en Israel», Mateo 8 y 10 de la mañana. Este hombre, a pesar de su posición de poder, reconoció la autoridad de Jesús y confió plenamente en él. Del mismo modo, Jesús también elogió la humildad y búsqueda sincera de Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, quien, a pesar de su cargo, buscó a Jesús de noche para aprender más sobre el reino de Dios. Esto nos muestra que Jesús no condenaba las posiciones de autoridad por sí mismas, lo que le preocupaba era el estado del corazón de quienes las ocupaban. Jesús siempre dirigió su mirada al corazón de las personas, porque ahí es donde se encuentra la verdadera esencia de quienes somos. No es suficiente tener un título o una posición. Lo que importa es cómo estamos utilizando esa posición para cumplir con los propósitos de Dios.
En lugar de centrarse en lo externo, en los aplausos o el reconocimiento público, Jesús nos llama a un servicio auténtico y lleno de humildad. Él nos pide un corazón contrito y humillado ante Dios, uno que esté dispuesto a servir con amor y compasión a los demás, independientemente de nuestra posición o estatus. Jesús, en este capítulo de Lucas, dirige su atención no a lo externo, sino al interior de estos líderes. Les exhorta a ir más allá de las apariencias, a trascender los rituales vacíos y los actos de justicia superficial. Jesús sabía que el verdadero liderazgo, el que es conforme a la voluntad de Dios, nace de un corazón que está en comunión con Él. No se trata solo de seguir reglas o de mantener una imagen pública impecable. Se trata de un corazón que busca a Dios de manera sincera, que anhela hacer su voluntad y que se preocupa por las almas que le han sido confiadas. Este mismo principio se aplica hoy a nosotros. No importa si somos líderes en la iglesia, en nuestras familias o en nuestros trabajos, lo que el Señor quiere de nosotros es un corazón puro, un corazón que refleje su amor y misericordia. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el deseo de ser vistos y reconocidos, para enfocarnos en lo que realmente importa? ¿Estamos dispuestos a examinar nuestro corazón y permitir que Dios lo transforme? Solo cuando nuestro corazón está en la dirección correcta, podemos ejercer la autoridad de manera eficaz y fiel. Jesús lo dejó claro cuando dijo a Pilato: «Ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada desde lo alto». Juan 7:11 de la tarde. Esta declaración nos recuerda que toda autoridad proviene de Dios, y solo cuando estamos en comunión con Él, podemos ejercer esa autoridad de manera justa y responsable. Jesús nos enseña que la autoridad, ya sea grande o pequeña, solo puede ser ejercida correctamente cuando estamos en comunión con Dios. Los líderes que él criticó en este pasaje no buscaban agradar a Dios, en lugar de ello, buscaban reconocimiento, aplausos y beneficios personales. Usaban la ley de Dios para promover sus propios intereses, pero Jesús les deja claro que eso no es lo que el Padre espera de ellos, ni de nosotros. Hoy en día, no es muy diferente. A menudo, quienes tienen alguna forma de autoridad en sus familias, trabajos o comunidades, se ven tentados a usar esa autoridad para su propio beneficio, en lugar de para el bien de los demás. Sin embargo, Jesús nos llama a practicar la justicia, el amor y la misericordia en todas nuestras acciones. Él nos recuerda que Dios mira el corazón, no las apariencias externas. Si queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a rendir nuestras vidas y nuestra autoridad a Él, y dejar que su justicia y su amor guíen todas nuestras decisiones. Esto requiere un corazón contrito y humillado, un corazón que desee aprender del Señor cada día, y que esté anclado en su palabra. Hoy, Jesús nos pide que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y sobre cómo estamos ejerciendo la autoridad que se nos ha confiado. ¿Estamos siendo fieles en cuidar las almas que se nos han confiado, ya sea en nuestros hogares, trabajos o comunidades? ¿Estamos ejerciendo nuestra influencia de manera responsable, con amor, con compasión y con misericordia? Jesús nos llama a ser líderes que no solo enseñan con palabras, sino que también viven lo que predican. Como dijo San Pablo, después de haber predicado a otros, temo que yo mismo sea descalificado. 1 Corintios 9:27 de la mañana. Esta advertencia es para todos nosotros. No importa cuántas personas hayamos guiado o cuántas enseñanzas hayamos compartido, lo que realmente importa es si nuestras vidas reflejan lo que predicamos. No se trata solo de palabras, se trata de vivir de manera que nuestro testimonio sea un reflejo del Evangelio. Jesús vivió lo que predicó, y esa es la razón por la que sus palabras tenían autoridad. Las personas lo reconocían como alguien que hablaba con verdad, porque su vida respaldaba sus enseñanzas. Finalmente, recordemos que el liderazgo verdadero no es fácil. Corregir a otros, guiar a otros y asumir responsabilidad no es una tarea simple. Jesús mismo experimentó rechazo y persecución por tener el valor de corregir y señalar los errores de quienes estaban en posiciones de autoridad.
Sin embargo, Él lo hizo por amor, porque quien ama, corrige. Es fácil quedarse en silencio y evitar los conflictos, pero el verdadero amor nos lleva a hablar la verdad, incluso cuando es difícil. Hoy, Jesús nos llama a ser líderes valientes, que no teman corregir cuando sea necesario, pero siempre desde el amor y el deseo de salvar, no de condenar. Que este pasaje del Evangelio nos inspire a seguir el ejemplo de Jesús, a ser líderes que reflejen su corazón y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad con humildad y amor. Suscríbete al canal para más reflexiones bíblicas y comparte este vídeo con quienes necesitan escuchar este mensaje de Jesús. Gracias por acompañarnos, que Dios bendiga a ti y a tu familia.